Me voy a levantar para hacer cosas más sencillo. Me voy a llevar el micrófono porque me vais a disculpar, no tengo la voz muy bien últimamente, entonces lo voy a utilizar para que me podáis oír bien. Yo quería empezar hoy hablando pues precisamente de lo que es el cambio climático y lo que no lo es. Porque si algo he observado durante estos últimos años es precisamente que o todo lo achacamos al cambio climático y nada lo achacamos a fenómenos meteorológicos recurrentes que también se han llevado produciendo durante décadas en nuestro país. El problema es que el acceso, por ejemplo, a la información que tenemos a día de hoy, en comparación con el acceso a la información que teníamos hace 40, 60, 80 años, es mucho menor. Y por tanto, muchas noticias y muchos eventos documentados, pues lo que nos ocurre es que a día de hoy tenemos inventariado mucho más de lo que teníamos anteriormente. Bueno, y comienzo con esta pregunta: si todo es cambio climático, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, las olas de calor que tenemos, las tormentas que tenemos, las sequías también, o incluso las nevadas. Bueno, tenemos aquí algunos datos, por ejemplo, una de las últimas tormentas importantes que tuvimos en una localidad toledana, ¿no? En pleno verano, con la celebración de sus fiestas patronales, ¿no? Se registraron más de 70 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, y esto, bueno, provoca principalmente el desbordamiento del río Arastra. Hay una imagen, no sé si ustedes nos recordarán, yo desde luego se me quedó muy impactada en la cabeza, es de un coche directamente empotrándose dentro de una farmacia porque el río, el arroyo Sangüesa, en este caso de la localidad toledana de Cebolla, pues lo arrastró y básicamente pues lo metió. Luego también, por supuesto, están las olas de calor que estamos viviendo, hemos vivido y desgraciadamente vamos a vivir. El norte peninsular tampoco se libra. Sí que es cierto que no tiene temperaturas durante gran parte del año tan elevadas, pero cuando tiene calor aprieta y muy fuerte. También estamos condicionados a tener periodos de sequía, periodos de escasez, sequía meteorológica como la que estamos viviendo a día de hoy. Y también se registran nevadas y se van a seguir registrando nevadas. Es una cosa que ahora comentaré con el resto de diapositivas. Pensamos que el calentamiento global y el cambio climático solo nos va a traer más calor. Vale, sí, eso es cierto, nos va a traer más calor. Pero no va a quitar que tengamos eventos extremos como puedan ser lluvias o puedan ser también eventos de frío intenso y nevadas. Una muy conocida por muchos, también aquí porque afectó a prácticamente toda España, sobre todo la mitad norte y noreste de la península, fue la borrasca Filomena. Esta borrasca podríamos decir que tuvo unas características muy peculiares, y es precisamente la cantidad de nieve. La cantidad de nieve que dejó. Tenemos registros en muchas comunidades autónomas de nevadas similares, pero no tenemos registros de nevadas tan intensas. Al igual, por ejemplo, que la ciudad de Toledo, que se quedó bajo 60 centímetros de nieve, y no hay ni un solo documento histórico que nos hable de una nevada superior a 2 palmos. Estos eventos hay que cogerlos en conjunto, hay que analizarlos en conjunto, no podemos analizarlos de forma individual para poder achacar estos eventos al cambio climático. Hemos registrado recientemente, 47,6 grados en la localidad de La Rambla, el 14 de agosto de 2021, en Córdoba. Una temperatura extrema. Nunca antes tenemos un registro fiable de una temperatura tan alta en España. Y digo fiable porque podríamos hacer caso a muchas estaciones meteorológicas que a lo mejor no cumplen con unos estándares mínimos de calidad. 32 grados bajo cero. Los vivimos en el Pirineo, concretamente en la provincia de Lleida, en los años 60. Una temperatura gélida, pero que ha estado muy cerca de las temperaturas que dejó la ola de frío que vino, por ejemplo, después de Filomena, y que congeló a prácticamente todo el país. Precipitaciones intensas, 720 litros, es la cantidad de precipitación que cayó en la localidad de Gandía hace unos años, y que desde luego duplica la cantidad que puede caer perfectamente en Madrid
en un año entero. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías, como la localidad de Javea, en 2019, la Semana Santa, con unas fuertes inundaciones. Se repiten no todos los años, pero sí estamos observando que estos fenómenos extremos son cada vez más recurrentes, más frecuentes. ¿Todos los años ocurren gotas frías? No, no todos los años ocurren gotas frías. Este año, por ejemplo, sí que es verdad que teníamos el mar Mediterráneo a casi 31 grados en las Islas Baleares. Eso es un caldo de cocido. Pero ahora, ¿qué necesitamos para tener esos eventos? Porque tenemos unos cambios en la atmósfera que permitan que todo ese calor que se está acumulando en el mar, en el océano, se transforme, de lugar a lluvias, de lugar a tormentas. Pero si no tenemos esos cambios en la atmósfera, por mucho que el mar esté caliente, puede pasar, como ha pasado otros años, en los cuales no hemos tenido gota fría. Bueno, también un caso bastante cuanto menos peculiar, peliagudo, es la proximidad de fenómenos tropicales a nuestro país, a la península. Este concretamente es una evolución del satélite infrarrojo de la tormenta, del huracán Ofelia, en el año 2018. Eso que ven allí, en la península a la derecha, y ven perfectamente el ojo del huracán. Un huracán de categoría 3, vientos sostenidos de 180 km por hora, unas rachas de vientos superiores a los 200 km por hora, y tan solo un categoría 3 a 2.000 kilómetros de las costas gallegas. Sí que es verdad que en los últimos años hemos asistido a la llegada de este tipo de fenómenos a las proximidades de la península ibérica. De hecho, un año después, en el 2019, muy sonado también, llegó Leslie, un huracán con categoría 1 que a poco más de 100 kilómetros de tocar la costa portuguesa perdió fuerza, perdió sus características de huracán y tocó tierra como un ex huracán, pero manteniendo muchas de las características de intensidad que presentan estos fenómenos. El Ebro y las grandes cuencas hidrográficas de nuestro país, pues cada vez se ve que tienen una merma mayor. Y también tenemos, por último, las temperaturas, lo que estamos viendo. Mira, principalmente a mí no me gusta usar, la verdad es que no me gusta usar nunca las fotografías o las imágenes de los termómetros callejeros, porque precisamente son termómetros que, se encuentran en una caseta de color negro, de acero, les da el sol, ¿no? Y cuando sale un termómetro en la tele o en cualquier lado, te pone, oye, 56 grados. Realmente no se han alcanzado 56 grados, nos marcan temperaturas muy elevadas. Y precisamente me ha hecho, cuanto menos gracia, que este termómetro que utilizo como ejemplo marca menos que la temperatura máxima que ya hemos registrado en nuestro país. Y por eso hay que distinguir principalmente dos conceptos, y es el tiempo, lo que es la parte de meteorología, y el clima, o la climatología. Entendemos por tiempo, entendemos por meteorología las condiciones determinadas que tiene la atmósfera en un lugar y por tanto en un momento determinado. Y la climatología, entendemos el clima como ese conjunto de características medias que podemos recoger en un lugar determinado, en una zona, a lo largo de varios años. En este caso, es importante distinguir, pues, por ejemplo, una borrasca, lo que puede ser una ciclogénesis explosiva, que por ejemplo este año no hemos oído todavía hablar de ciclogénesis explosiva, y por otra parte, el estado medio del clima o de las condiciones meteorológicas en nuestro país, que nos da lugar a la elaboración de un mapa como este, en el cual pues, nos muestra los diferentes climas que tenemos en nuestro país. Y es importante saber que siempre el clima ha cambiado, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. De hecho, destacan algunos periodos a lo largo del avance de los siglos. Es principalmente el óptimo medieval, se habla mucho de él en climatología. Era una época en la cual las temperaturas de nuestro planeta se encontraban por encima de los valores medios y digamos pues, que era una época pues, bastante, podríamos decir, fructífera, en la cual pues, la ganadería y también la agricultura
pues tuvieron, digamos, su momento estelar, vaya. Pero después nos hemos ido metiendo en lo que se conoce como una pequeña edad de hielo. En esta pequeña edad de hielo, el clima tiene sus propias variaciones, se produjo ese descenso de las temperaturas en nuestro planeta, y sí que conviene desde luego remarcar un evento muy significativo del año 1816, en el cual se produce una explosión, en este caso del volcán Tambora, en Filipinas, y esta es la cantidad de cenizas que arroja el volcán que consiguen pasar de la troposfera a la estratosfera, es decir, a la siguiente capa por encima de nuestra, bueno, pues de la troposfera, las capas más cerquitas que tenemos en nuestra atmósfera. Y precisamente fue tal la cantidad de gases que emitió que provocó un descenso de temperaturas a nivel global entre 0,5 y 0,7 grados por debajo de los valores que en aquella época se consideraban normales. Y esto principalmente produjo, ahora os lo voy a enseñar, temperaturas en España mucho más frescas, un verano de hecho, que lo llaman el año sin verano, 1816, precisamente por las consecuencias de esta erupción, y luego nos dejó muchas imágenes durante amplios periodos de tiempo en Europa, en los cuales muchos pintores, como por ejemplo este cuadro, nos representaban, ¿no?, épocas frías, épocas en Europa en las que pues, efectivamente pues, la agricultura y la ganadería se vieron afectadas por esta disminución de las temperaturas, y las nevadas eran mucho más abundantes, temperaturas mucho más frías, y bueno, temperaturas en las cuales bueno, se congelaban los grandes ríos de Europa, incluido aquí en España, el río Ebro. Y precisamente, entre todos estos cambios, de aumentos de temperatura, de disminución de temperaturas, esto es lo que entendemos como la variabilidad climática. Es decir, que nosotros hablamos de un cambio climático, pero un cambio climático antropogénico. Realmente son las personas que nos están afectando a este cambio en el clima, pero no significa por ello que tampoco se esté dando de forma natural un cambio, como es lógico, en las condiciones de nuestra atmósfera. Podemos encontrar las causas naturales del calentamiento global, que es principalmente la actividad que tiene el propio Sol. También encontramos la actividad volcánica, como os he comentado anteriormente, y también cambios en la propia circulación de las, digamos, cintas transportadoras que tenemos en los mares y océanos, y que de algún modo, en función de algunas características como pueden ser la sal y por tanto la densidad del agua, ayuda a distribuir el calor por el resto del planeta. Aquí os he dejado una gráfica en la cual, pues bueno, digamos que establecen una pequeña relación entre lo que es el número de manchas solares, es decir, están relacionando la actividad del Sol, principalmente con los diferentes mínimos climáticos y máximos que se han ido dando durante los últimos siglos. Encontramos algunos mínimos, como puede ser el año 1800, relacionado con el volcán que os comentaba anteriormente, y que provocó, fijaros en este mapa, las anomalías de temperatura en todo el continente europeo. Principalmente gracias a estas temperaturas, bueno, pues se le conoce como el año sin verano, el año en el que efectivamente pues, el verano fue fresco. Podemos entonces decir que los veranos antiguamente eran así, no, tampoco podemos decir que los veranos eran así de fríos, porque también estaríamos hablando de anomalías. Pero igualmente lo que estamos viviendo a día de hoy no es normal, también se considera una anomalía. Y precisamente la atmósfera tiene sus propios patrones, digamos, climáticos, sus propios patrones en la circulación de la atmósfera que nos permiten hablar de más lluvia, de menos lluvia, de periodos más cálidos, de periodos más fríos, y precisamente esto hablamos de configuración de la atmósfera, ¿vale? Unos mapitas muy interesantes, en los cuales lo que está representado ahí es principalmente la NAO. La NAO, y no voy a entrar en detalle, es básicamente unas oscilaciones, ¿vale?, que tienen la propia circulación de la atmósfera y por tanto determinan de forma muy significativa el tiempo que tenemos aquí en nuestro país. Cuando esta fase es positiva, por ejemplo,
Hablamos de borrascas importantes, muy fuertes, sobre Groenlandia, sobre Islandia. Las precipitaciones, las lluvias, el frío, se concentran principalmente en la mitad norte de Europa. Mientras aquí en el sur nos vemos más influenciados por el anticiclón, las altas presiones, el anticiclón de las Azores. Y esto precisamente lo que hace es que las tormentas, las borrascas, los frentes, se desvíen en dirección norte. Y esto es precisamente lo que estamos viviendo este otoño. Tenemos una fase positiva, en la cual tenemos un anticiclón muy fuerte, muy robusto, nos sirve de escudo ante la llegada de lluvias, y sin embargo los países del norte de Europa, pues a día de hoy se están poniendo, digamos, las botas por la cantidad de lluvia y de precipitaciones que están recibiendo. En la fase negativa, esperemos, porque realmente lo necesitamos, que llegue pronto, es precisamente la llegada de las bajas presiones hacia nuestra zona, hacia nuestra latitud, gracias a que el anticiclón de las Azores o bien se retira o bien se debilita, y en algunos casos aparece altas presiones también cercanas, en las áreas cercanas a los polos, permitiendo principalmente que todos los frentes, todas las borrascas bajen de latitud, dejen de afectar a las regiones del norte y, digamos, fuercen a desplazarse hacia regiones más meridionales. Y principalmente, pues como comentaba, nosotros también tenemos la culpa, en parte, del cambio que estamos sufriendo, el cambio que estamos sufriendo en el clima. Y estas causas pues son antropogénicas y principalmente vamos a distinguir dos que desde un punto de vista climático también son importantes. Por una parte la deforestación y por ello el cambio en los usos del suelo. Todo esto deriva, por una parte, en la reducción de la cantidad, el volumen de gases de efecto invernadero que digamos que las plantas podrían absorber, como es el dióxido de carbono. Y por otra parte, y este es un término menos conocido, la reducción del albedo. El albedo es básicamente el reflejo es la radiación que recibe la Tierra y que devuelve al espacio. Y en este caso va a depender del color. No es lo mismo, no absorbe lo mismo una camiseta, mejor dicho, no absorbe el color de igual forma o la luz una camiseta de color negro que una camiseta de color blanco. El blanco refleja mucho más, y en este caso el blanco de nuestro planeta lo encontramos precisamente en los polos, en los hielos. Precisamente aquí tenéis una escala en la que se puede ver cuánto albedo, es decir, cuánta radiación refleja cada uno de los colores que podemos encontrar en la superficie terrestre. Y vemos cómo precisamente los colores más blancos son los que más albedo reflejan. Por tanto, nos ayudan a enfriarnos. Esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más calor haga, menos hielo va a haber en el planeta, y cuanto menos hielo haya en el planeta, más nos vamos a calentar. Y precisamente os he dejado aquí un gráfico en el cual muestra, mejor dicho, la evolución de la extensión de hielo según el avance de los años, en el cual podemos ver cómo cada vez los círculos son más pequeñitos, lo que nos indican que el volumen de hielo en nuestro planeta cada vez es menor. Y nos centramos ahora en lo principal, en lo gordo, en los gases de efecto invernadero, como son precisamente el metano, el dióxido de carbono y también algunos otros que os voy a enseñar ahora. Sí que es verdad que hay uno del que no se habla nunca he oído hablar de este gas de efecto invernadero, y es importante, es vital para la vida en la Tierra, y es principalmente el vapor de agua. Nadie nunca, cuando le preguntes cuál es el principal gas de efecto invernadero de nuestro planeta, va a decir que el agua. El agua tiene la capacidad de mantener la temperatura de nuestro planeta en 15 grados de media. Si no hubiera vapor de agua, la temperatura de nuestro planeta seguramente sería de 20 grados bajo cero. ¿Qué problema hay? Bueno, pues que tenemos otros gases de efecto invernadero que nosotros estamos inyectando en la atmósfera de forma, podríamos decir, indiscriminada,
que estos gases precisamente tienen una capacidad muchísimo mayor de absorber la radiación y de evitar que el calor escape de nuestro planeta. Es el caso, por ejemplo, del metano, que es entre 20 y 30 veces más poderoso de absorber, digamos, esa radiación, y también otros compuestos como los CFCs, como los CFCs, que en este caso la capacidad de absorción de la radiación de este tipo de gases llega a ser hasta 10.000 veces más intensa que otros. Y precisamente todo ello, la capacidad radiativa, se llama el forzamiento radiactivo, es decir, la capacidad que tienen estos gases de retener el calor, se traduce claramente en un aumento de la temperatura. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Así, grosso modo, podemos observar cómo se ha hecho una estimación por años y se ha visto especialmente en los últimos, por una parte, han aumentado las concentraciones de estos gases y que por otra, el poder que tiene cada uno se ha multiplicado debido a que la concentración de un gas determinado aumenta, entonces se multiplica por la capacidad que tiene de almacenar el calor en la Tierra. Y el calor en la Tierra llega del Sol, y el Sol principalmente calienta el Ecuador, pues existen unas cintas transportadoras, tanto marinas como también atmosféricas, que se encargan de repartir ese calor por el resto de la Tierra para mantener la temperatura. Estas corrientes son principalmente las que condicionan el clima que tenemos a día de hoy. En nuestro país, en la península ibérica, nos afecta una corriente muy importante, que es precisamente la que hace que nuestros inviernos, por ejemplo, no sean como los del este de los Estados Unidos. Oye, Cuenca casi está a la misma altura que Nueva York, pero es que los inviernos en Nueva York son muy fastidiados. Importantes nevadas, temperaturas bajo cero, pues podríamos hablar fácilmente de 10, 15 grados bajo cero. Inviernos mucho más rigurosos, pero precisamente nosotros tenemos aquí esta cinta que lo que nos ayuda es a templar nuestro clima. Principalmente esta corriente que sale desde áreas del Caribe, lo que hace es transportar el calor hacia nuestra península. Y tiene también ondulaciones, y estas ondulaciones también permiten la variabilidad que tiene nuestro clima, que tengamos inviernos más fríos, que tengamos inviernos menos fríos, pero no tan rigurosos quizá como el este del continente americano o también el este de Europa. Nos templa las temperaturas. Y esto también tiene una relación muy significativa en el aporte de humedad, porque es una corriente que se cálida. Entonces, lo que estamos viendo es que nos aporta humedad, a lo que es los frentes, las borrascas, los carga de humedad, y precisamente eso podemos ver en la siguiente diapositiva, como es una evolución, digamos, del agua total precipitada. Bueno, viene a ser el agua que contiene la atmósfera y que puede llover. Entonces, aquí vemos perfectamente cómo tenemos una cinta transportadora de esa humedad que llega a nuestro país y que nos permite que efectivamente tengamos precipitaciones, que llueva. Pero dependemos también de esta cinta, ya que cualquier cambio que se dé aquí va a afectar a nuestro clima. Este es un gráfico muy significativo, muy real de lo que está pasando. Y esto se corta en el año 2018. Las líneas azules, años en los cuales la temperatura ha estado por debajo de la media. Hay que buscar la media de referencia, 1981-2010. Ha habido que ir avanzando esa media en los últimos años, porque llegaba un momento en el que se quedaba muy corta esa media. Y aún avanzando hasta el año 2010,
una anomalía de las temperaturas máximas a día de hoy de 2,16 grados. Quizás sea un poquito más, porque esto no tiene en cuenta los últimos años. Tiene en cuenta hasta el 18. Pero es que el 20, el 21, el 22, especialmente este año, ha sido realmente caluroso. Podríamos decir, y ahora lo vamos a ver, como de los 93 días que ha tenido este verano, hemos tenido, y sorprenderá, 2 horas de calor. Oye, ha habido años en los que ha habido más de 2 horas de calor, claro que sí. Claro que hemos tenido años en los que hemos tenido más horas de calor. El problema es que estas 2 horas de calor, solo 2, han ocupado la friolera de 42 días, casi la mitad de todo el verano. Nos lo hemos pasado con temperaturas propias o superiores a 1 hora de calor. Y no solo eso, bueno, ahora os enseñaré también algunos datos y algunos de los récords que se han batido este verano. Las temperaturas mínimas, estas son las máximas, vamos a por las mínimas. Sí. Las temperaturas mínimas, bien, han subido en nuestro país. Y han subido de forma significativa, ya no solo en aquellas ciudades grandes donde se ven influenciadas las temperaturas por el asfalto, por los coches, por los edificios. No, también es que en zonas de campo, en zonas de montaña, estamos viendo cómo esas temperaturas también se dan. Han subido las temperaturas. Han subido, incluso en zonas a las que no están acostumbradas a registrar noches tropicales, es decir, madrugadas, en las cuales la temperatura mínima no baja de los 20 grados. Lo que estamos viendo es que en los últimos 5 años, está siendo muy frecuente encontrar esta subida también, no solo de día, sino también de noche. Y esto, desde luego, ahora lo vamos a ver, afecta mucho a la salud. Vamos a ver estos gráficos de la Agencia Nacional de Meteorología y, bueno, es que creo que no hay que comentar mucho. Son las temperaturas en las diferentes épocas del año. Hemos notado sobre todo cómo el verano ha aumentado su temperatura, esto es innegable. Cómo el otoño también lo ha hecho, sobre todo al comienzo del otoño. Nos hemos quedado prácticamente casi el mes de septiembre entero, ya casi que pertenece al verano. Y la primera quincena de octubre casi que también se la hemos regalado. Y nos queda pues, un otoño muy cortito, que da paso a un invierno en el que realmente las temperaturas sí que es verdad que no muestran de forma evidente una subida muy importante de las temperaturas en invierno en nuestro país. Pero si vamos al detalle, sí que han subido un poquito. Y de hecho, en los últimos inviernos lo que estamos observando es que precisamente pues, no está haciendo tanto frío como el que debería. Y el que no haga tanto frío como debería tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias. Ya no solo para nosotros, sino también, bueno, para el medio ambiente, para plantas, para animales, para ciclos biológicos que ahora mismo, digamos, cada año que pasa se desajusta un poquito más. Y la primavera, que la primavera casi se la ha comido el verano. A mediados de mayo ya hablamos de temperaturas muy elevadas. En el año 2015 ya teníamos los 35 grados rozando a mediados de mayo. Pero es que a día de hoy casi nos hemos pasado casi todo el mes de mayo con temperaturas por encima de los valores que corresponderían en esta época del año. Y esto, que son unas gráficas que os he traído, de la Agencia Estatal de Meteorología y también participó aquí en este estudio mi compañero Jonathan Gómez, se puede ver como el periodo que denominamos estival, el verano, anteriormente comenzaba en la década de los 70, aquí tenemos, son todos los días, va desde el 28 de octubre arriba hasta el 1 de mayo abajo. Y esto es básicamente el comienzo y el fin de cada uno de los veranos. ¿Qué vemos? Que empiezan mucho antes. Y terminar, no tanto, pero sí terminan un poquito después. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los 70, el verano, el periodo estival, con temperaturas propias de los meses de verano, empezaba
empezaba el 16 de julio y terminaba el 16 de septiembre. Ya digamos, un calor intenso. A día de hoy, ya a mediados de junio, estamos registrando valores incluso propios de la canícula. La canícula es el periodo del año en el que climatológicamente, ¿vale?, de media, hace más calor. Pues ya estamos teniendo temperaturas así desde mediados de junio y hasta finales de septiembre no comienza a refrescar. Y este año le vamos a poner unos asteriscos, porque desde luego ocurre se ha llevado la parte. Y en muchos casos, en muchas estaciones de nuestro país, 2022, ya no solo el verano, ya 2022 está siendo el año más cálido jamás registrado. Y ponía el otro día en las redes sociales, al menos hasta 1961. Y me contestaba, había alguien que me contestó y me dijo, claro, es que en 1961 fue un año muy cálido y todavía no se hablaba de cambio climático. Debe de ser que se toma una pausa. Ni mucho menos. Que sea al menos tan cálido hasta 1961, eso es que por lo menos la serie histórica de temperaturas llega hasta 1961. Antes no podemos afirmar nada con rotundidad, pero sí que parece probable que antes de 1961 las temperaturas tampoco fueran tan elevadas como las que estamos registrando a día de hoy. Otros ejemplos: Pamplona. Nos vamos también a otras capitales de provincia: Barcelona, también, Sevilla, Valencia. Es decir, los veranos de hoy en día duran 5 semanas más que la de nuestros abuelos. Que la de mis abuelos, por ejemplo, depende de la edad de cada uno. Mejor dicho, que de los años 70 hasta el día de hoy duran 5 semanas más. Y esto es básicamente lo que se ha alargado el número de días. Hemos hecho la Agencia Nacional de Meteorología ha hecho una media cada 10 años cuando se incrementa el periodo estival. Y fijaos cómo en gran parte de Castilla-La Mancha tenemos un incremento de entre 5 en el mejor de los casos y más de 8 o incluso casi 10 días en la estación de Molina de Aragón. Son realmente datos que, cuanto menos, inquietan. ¿Y esto qué es? Bueno, hay mucha gente que a día de hoy achaca la subida de temperaturas de las estaciones meteorológicas, de la red, al crecimiento de las ciudades. Como se comentaba anteriormente, las ciudades crecen, más asfalto, más edificios, más materiales que absorben el calor durante el día. ¿Quién no pasaba por una fachada de un edificio a las 11 de la noche un día de julio y he dicho, pues es que noto hasta el calor que desprende la piedra? Bueno, pues lo mismo ocurre en las ciudades. Lo que veis ahí son unas fotografías infrarrojas de la ciudad de Madrid. En la imagen izquierda podréis ver pues una imagen de la temperatura en la que bien se distingue el estadio Santiago Bernabéu de color verdecito clarito, y a la derecha el Parque del Retiro. Y esto es para que veáis también la diferencia de temperaturas que puede existir entre zonas con un mayor contenido en vegetación y otras zonas con menos vegetación, más vehículos, más calles, menos árboles. Así, la temperatura de las ciudades aumenta entre 2 y 3 grados con respecto a las zonas periféricas o con respecto también a zonas más arboladas. Esto es lo que se conoce como isla de calor. Afecta mucho, sobre todo en las temperaturas mínimas en verano. No hay quien duerma en ciudades en verano. Las temperaturas son muy elevadas, más de 20, más de 25 grados. Si no me equivoco, este verano, no sé si es el mes de julio o de agosto, una estación muy simbólica, sobre todo por la serie histórica que tiene, Madrid-Retiro, más de 100 años de mediciones, alcanzó por primera vez una temperatura que no bajó en toda la noche de los 26 grados. ¿Qué quiere decir? Que a 26 grados tengo a las 7 de la mañana. Pero eso significa que a las 12, cuando me voy a dormir, tengo 35, tengo 36, incluso llego a tener 37 grados. Muchísimo calor. Y este es el calor
en Castilla-La Mancha, por provincias, lo que ha subido en cada una de las épocas de la época. En el otoño meteorológico no es igual que el astronómico. En el meteorológico vivimos septiembre, octubre y noviembre. Diciembre, enero y febrero forman el invierno. Marzo, abril, mayo y junio, julio y agosto el verano. Desde luego hay una provincia que destaca y es precisamente Cuenca, donde se registran en este periodo de años, desde 1981, una media de años, de 1981 a 2016, temperaturas medias por encima de 1,5 grados. Y para que nos hagamos una idea, de lo que es esto, supongamos que cada año es un examen que tenemos que realizar. Y vamos a sacar una nota cada año. ¿Cuánto tendríamos que subir cada nota de cada año en todo este periodo de tiempo para que la media de notas suba en 1,5 o suba en 2 puntos? Es una barbaridad. También lo he querido representar, os he querido mostrar esta gráfica que viene a indicar el número de días en los cuales la temperatura media de Castilla-La Mancha ha sido superior a los 30 grados. Y creo que con la tendencia que tiene ahora mismo la gráfica, pues no hay dudas, cada vez hace más calor. Pero a día de hoy, todavía hay muchos, y me sorprende que haya muchos, pero todos datos. Yo los encuentro mucho en redes sociales porque ahí encuentras un poco de todo, pero también hablando con gente, ¿no? Que ponen en duda ese calentamiento que está habiendo a día de hoy en nuestro planeta. Y destaca, o cuanto menos me impresiona, que personas como dirigentes políticos no sé si puedo recuperar el tweet ahí, como esta persona, ¿no? Decía, bueno, pues en el año 2018 no hubo una ola de frío muy grande en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, oye, se están batiendo muchos récords, y se batieron muchos récords por esa ola de frío hace 4 años que hubo en Estados Unidos. Oye, ¿qué pasa con el calentamiento global? Bueno, pues si te haces esa pregunta con ese evento es que no has entendido nada. No has entendido nada. ¿Por qué? Porque, como os comentaba anteriormente, aunque tengamos más calor en general, eso no impide que tengamos también días más fríos, que tengamos nevadas. ¿Que va a volver a haber otra Filomena? Pues eso yo lo veo posible. Claro que sí. ¿Que va a volver a haber otra ola de frío tarde o temprano? Las hará, y las hará fuertes, como la última del año pasado. Eso desde luego. No estamos dudando sobre eso. Es una consecuencia de la descompensación del calor en nuestro planeta. Masas de aire cálido, masas de aire frío, hay una descompensación. Entonces, al igual que tenemos a lo mejor el polo con temperaturas de 20 grados por encima de lo que es normal, ese calor en el polo puede desplazar también aire frío del polo que nos afecte y nos deje congelados. Es que eso también es cambio climático. Pero en este caso, insisto, siempre el calor va a ser el predominante. Y precisamente, bueno, no hace falta asombrarse por la cantidad de récords por calor que han tenido en China, con una sequía además extraordinaria, por lo menos. Récords también han tenido en Reino Unido, donde nunca hasta el momento, hasta este mismo verano, habían superado la barrera de los 40 grados. No están acostumbrados, nadie está acostumbrado a tanto calor, y menos ellos, donde precisamente tuvieron que cortar incluso líneas de trenes porque las vías se deformaban. No estamos adaptados a tanto calor. Ellos con las temperaturas que les corresponden, y nosotros, incluso para nosotros, que estamos tan cerquita de África, tampoco esas temperaturas que estamos registrando son normales para nosotros. De hecho, se estima que este año, lo que llamamos 2022, entre 4.000 y 7.000 muertes pueden ser atribuibles al calor. Y no solo golpe de calor, que esto ya hablará en
seguramente mucho mejor, Oscar, sino realmente de no descansar. Muertes por no descansar, porque llega un momento en el que el organismo, el cuerpo, no aguanta, se desvanece. Y es precisamente muchos de estos muertos de calor se producen ya no solo por golpes, sino por no descansar y no dar al organismo la tranquilidad y el descanso que necesita. Pero ha habido muchos otros eventos, y no me quiero alargar mucho, en este 2022, solo en estos meses de verano, algunas de los récords y de las efemérides que se han registrado en otros puntos de nuestro planeta. Oye, es que haya un récord por calor o haya tiempo, bueno, pues a lo mejor no es indicativo, ¿no? Puede ser que no sea indicativo de que esté habiendo un cambio en la atmósfera. Pero ahora, si esos cambios y esos récords, semana tras semana, estación tras estación, año tras año, se van acumulando, es que algo pasa. Y no solo aquí, no solo en nuestro país, es que vemos que fuera también están registrando temperaturas más altas. Temperaturas récord también en Canadá, en China, en Japón, en Australia. Desde luego, no nos va a quedar otra más que adaptarnos a esta nueva realidad climática. De hecho, a día de hoy ya vivimos en un clima diferente al que era entonces. Y esta es un poco la relación que podemos ver a día de hoy entre las concentraciones de dióxido de carbono y el aumento de temperaturas, en este caso en el planeta, ¿no? Y cabe destacar que, bueno, esto no es una invención de una estación que mira o una zona determinada de nuestro país o de nuestro territorio que esté viviendo, ¿no? Es que desde las Islas Canarias, con el territorio de España, hasta las Islas Hawaianas, están registrando, como podéis ver aquí, concentraciones de CO2 de dióxido de carbono cada vez más altas. Y esto tiene consecuencias, o por lo menos creo que la correlación que existe entre ambos factores, creo que es evidente lo gráfico que veis aquí, precisamente por la capacidad que tiene este gas como sorprendente de retener el calor. Y de hecho, aquí abajo, pues bueno, tenéis un pequeño esquema. Este esquema se ve en todos lados, desde el colegio hasta la universidad, ¿no? La radiación que llega del sol, parte es enviada nuevamente al espacio, es la radiación reflejada, pero sin embargo, digamos que con esos gases tiene una mayor capacidad la atmósfera de retener mayores cantidades de radiación y por tanto provocar daños. Y hay un factor también que, digamos, nos puede quitar el ruido de las interferencias que a lo mejor tienen las estaciones meteorológicas que están en el centro de la ciudad, o el ruido de la ciudad pues también tiene un incremento de las temperaturas. Bueno, pues vámonos fuera, vámonos al campo, vamos a ver las estaciones, vamos a ver qué están viviendo las estaciones que están en el medio de un bosque, en el medio de un campo, a ver si también la temperatura está subiendo en esos sitios, ¿no? Y vemos que sí, que efectivamente está subiendo, que cada vez en zonas de montaña las nieves son más escasas, que cada vez duran menos, que hay glaciares, como el Monte Perdido en Pirineos, patrimonio de la humanidad, que también se están viendo afectados precisamente y que podrían llegar incluso a desaparecer. Esto es una realidad. Pero luego también podemos estudiar en el campo, básicamente, cómo ha sido el clima y cómo está siendo ahora. Y esto principalmente lo hace una ciencia que desde luego yo no la estudio, pero debe ser apasionante, es la dendroclimatología. Principalmente con los anillos de los árboles nos van a indicar cómo ha sido el clima en años pasados, ¿no? Podemos observar ahí perfectamente los anillos más oscuros pertenecen a los meses de invierno, los más fríos, y los más claros a, pues principalmente a los veranos o épocas más cálidas. Y a partir de aquí podemos establecer algunas relaciones. Los anillos más estrechos son inviernos suaves, porque el árbol no necesita generar una corteza más gruesa para protegerse del frío. Y los anillos más anchos nos van a indicar que los inviernos han sido más fríos, es decir, han tenido que generar una mayor cantidad de corteza, ¿no?, para protegerse ante esos inviernos y esas inclemencias meteorológicas adversas. Y los anillos claros, principalmente nos marcan los veranos, unos anillos más estrechos, pues bueno, pues poco crecimiento, bien por la temperatura,
bien por la falta o la disponibilidad de agua, y los anillos anchos, pues un mayor crecimiento, porque tiene disponibilidad de agua y además, pues a lo mejor el calor no es tan exceso. Entonces, hay cientos de estudios de dendroclimatología donde precisamente se está observando esto, se está observando con pinos de la serranía conquense, con pinos de la serranía de Madrid, se está observando precisamente que a día de hoy los árboles también necesitan menos corteza para protegerse del frío, porque cada vez lo tenemos menos. Y luego también, una forma de estudiar cómo era el clima anteriormente es gracias a los glaciares. A los glaciares que han ido en disminución de su extensión en los últimos años. Pero aquí en España, Francia, en Suiza, en Italia, y te puedes ir hasta Sudamérica, que también vas a encontrar retrocesos evidentes de todas las masas de hielo de nuestro planeta. En este caso, con la ejecución de unos sondeos de perforación, se obtienen unos testigos, y esos testigos son estudiados posteriormente, principalmente por las burbujitas de aire que contiene el hielo. Y en estas burbujitas, digamos, se ha quedado atrapado una parte de la historia, o sea, se ha quedado atrapado unas concentraciones de gases que nos van a decir cómo era el clima anteriormente. Y en este caso nos dicen que efectivamente gases como el dióxido de carbono a día de hoy es mucho más abundante en nuestra atmósfera a como lo era anteriormente. Y estas son las previsiones que maneja a día de hoy la Agencia Central de Meteorología de cómo va a ser el clima en un futuro, es decir, avanza. Hay dos escenarios principalmente, el RGP 4.5 y el RGP 8.5. Bueno, grosso modo son modelos que dependen de la cantidad de efectos de gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo de dióxido de carbono que tengamos en la atmósfera y que sigamos emitiendo a la atmósfera. Hay uno que es mucho más benevolente, podríamos decir, es el 4.5. Digamos que con esto se pretende que la temperatura en este escenario, la temperatura no aumentaría mucho más de los 2 grados. Recuerdo que ya llegamos, a día de hoy hemos alcanzado ya el grado. Por tanto, si queremos ceñirnos a acuerdos como los de París, pues no deberíamos superar ya los 0,5 grados más. O sea que a día de hoy se antoja complicado. Las temperaturas mínimas también subirían, y a día de hoy, estamos en el año 2022, pues es que también nos cuadra un poquito con los resultados que hemos estado viendo y las subidas que ya hemos estado experimentando a día de hoy. Y por último, el cambio de la precipitación. Sí que es cierto, no he hablado mucho de la precipitación en el caso de España, porque si algo se caracteriza el clima de España es porque llueve, tiene una forma de llover cuanto menos peculiar. Se dice que no llueve bien. Hay zonas en las que reciben gran cantidad de precipitaciones y hay otras en las cuales reciben mucha menos, pero sí que es cierto que tampoco lo hacen en un periodo de tiempo homogéneo, más bien lo hacen en épocas muy marcadas. Y precisamente, bueno, sí que hay una tendencia a la disminución de estas precipitaciones. Si bien hasta el día de hoy en muchos observatorios todavía no se han observado cambios significativos en la precipitación, tenemos que tener claro que en nuestro clima tenemos periodos más húmedos y también periodos más secos, mucho más secos, ¿no? Y en este caso, lo que esperaríamos es que las precipitaciones se repartieran peor en el espacio y en el tiempo, pero en general tendiendo a disminuir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, terminando ya, ahorrar agua. Creo que es evidente, ya hemos pasado aquí en este país muchas sequías como para saber, mejor dicho, como para no saber que una de las principales cosas que tenemos que hacer es seguir ahorrando agua y ahorrar energía. Además, a día de hoy, tal y como está el patio, mejor hacerlo. Y desde luego, ya no solo por unos motivos u otros, también por el medio ambiente. Apostar siempre que sea posible por las energías renovables. Y muy importante que no se lleva esto en todos lados. Y de hecho, se agradece cuando se viene a pequeñas localidades que lo que hay disponibles son los productos locales y de temporada. Si en la época de espárragos encontrarás espárragos, si no, no. Cosa que no ocurre en muchos supermercados de grandes ciudades donde encuentras a lo largo de toda
algunos puntos para ser sostenibles también en nuestras empresas. Y luego, finalmente, ya terminando en el trabajo, y voy a hacer ya una mención muy breve, principalmente lo que nos va a afectar es el calor en el ámbito laboral. El calor entra antes y va a salir después, como hemos visto este año. Me tocó trabajar en Córdoba en mayo y ya teníamos temperaturas de más de 36 grados. Y trabajar en el campo también es duro. Y de hecho tuve que ajustar mi jornada a las previsiones meteorológicas, puesto que desde luego era una locura estar trabajando a las 4 de la tarde en mayo, ¿no?, por más de 36 grados al sol. La temperatura máxima será aproximadamente entre las 16 horas y las 18. Son las horas de más calor. Si bien podríamos empezar a contar el calor desde las 12 del mediodía, que muchas veces desde esa hora casi no se puede estar hasta la última hora, casi de la tarde, aumenta por tanto la deshidratación, y lo que os comentaba anteriormente, el calor nocturno también tiene un impacto muy grande. Pero sin olvidar otros fenómenos que también se pueden dar de forma más puntual, no tan extendidos como el calor, como son riadas, inundaciones repentinas, tormentas cada vez más severas, granizos de hasta 11 centímetros de diámetro, como los que registraron en Cataluña este pasado verano y mataron a un niño pequeño, a un bebé. Las nevadas puntuales, pero pueden ser también intensas, y también preparados para eventos no tan frecuentes como las de ahora, pero sí que pueden dejar temperaturas muy bajas, en general, olas de frío. Quería con esto hacer una valoración general de lo que es el clima y de lo que es el cambio climático en el mundo, y en este caso en nuestro país. No todo es cambio climático, pero tampoco todos los eventos que ocurren porque sí, porque siempre han ocurrido. Y en este caso quería enseñar el cambio climático, que también puede ser natural, pero el que desde luego también estamos induciendo nosotros, y el que, como he comentado anteriormente, la única salida para nosotros será adaptarnos a esta nueva realidad climática. Gracias.